El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy feliz domingo. Este domingo 17 de julio tiene dos espacios interesantes que queremos relevar frente a cada una y cada uno de ustedes en este programa que cada fin de semana el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno lleva hasta sus hogares por medio de la señal de Polar Comunicaciones. El primero, ayer 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, fue un espacio para que las comunidades católicas de nuestra región, y en particular las que llevan el nombre de la Virgen del Carmen, hayan podido celebrar a la patrona, reina y madre de nuestra patria. Más aún en el contexto de lo que nuestros pastores de la Iglesia Nacional han pedir discernimiento para el proceso constitucional en que nos encontramos a puertas del plebiscito del 4 de septiembre. Y la segunda información importante es que esta semana hemos conocido ya el nombre de nuestro futuro obispo, ya designado por el Papa Francisco, Monseñor Óscar Blanco, el cual esperamos para que en el mes de septiembre tome posesión de nuestra diócesis e inicie un camino junto a nosotras y nosotros a esta iglesia católica que peregrina en Magallanes. Hermanos y hermanas, con estos dos espíritus y estas dos informaciones interesantes, comenzamos el programa del día de hoy. Maipú fue que Chile te hizo su madre. Creció bajo tus ojos, allá va Virgen del Carmen. Creció bajo tus ojos, allá va Virgen del Carmen. A mi Salvador, lleva tus brazos, y a mi patria entera la proteges con tu manto. Y a mi patria entera la proteges con tu manto. El guaso siempre lleva bajo su manta un escapulario, allá va con la más santa. Con tu escapulario, allá vaya Chile que te canta. Chile te canta y sí, con lindas flores, rojas, blancas y azules, allá va son tus colores. Rojas, blancas y azules, allá va son tus colores. Colores chilenos, reina del cielo, reina del cielo. Emergencia alimentaria y de agua en Kenia, Etiopía y Somalia. El aumento de los precios de los alimentos, la sequía, los conflictos armados y las consecuencias de la pandemia del COVID-19 están arrastrando la carestía a algunos de los países más pobres de África Oriental. Da la alarma la Fundación CESBI, Cooperación y Desarrollo, que preanuncia una verdadera crisis humanitaria. Todo lo que me rodea me recuerda la carestía y el hambre. Es por ello que ya no tengo marido ni hijos. Sueño con el momento en que tenga, aunque sea una comida segura al día. Es el dramático testimonio de Nawoy, recogido por la Fundación CESBI, Cooperación y Desarrollo en la aldea de Nasuroy, Kenia, donde la organización ha puesto en marcha proyectos de desarrollo agrícola y pastoral y de salud, materno e infantil para apoyar a la población. La inseguridad alimentaria ha alcanzado niveles dramáticos en todo el Cuerno de África, Etiopía, Kenia y Somalia.
donde 20 millones de personas podrían enfrentarse a altos niveles de incertidumbre alimentaria aguda en septiembre, debido a una sequía excepcionalmente persistente. Solo en Kenia más de 940.000 niños menores de 5 años sufren ya desnutrición severa. La sequía ha afectado los medios de vida de los agricultores y pastores, provocando una reducción de la producción de alimentos y la muerte de millones de cabezas de ganado. En particular en Kenia, donde se calcula que 4.1 millones de personas sufren inseguridad alimentaria grave, el 27% de la población padece hambre y sed, y más de 1.5 millones de cabezas de ganado han muerto. A una situación ya muy crítica, provocada por los conflictos armados entre clanes, las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia y los efectos del cambio climático se suma el impacto de la guerra en Ucrania, que también tiene sus repercusiones negativas en África. Desde el año pasado hemos tenido muy poca lluvia, los hombres y el ganado aún no han regresado y no hay nada para nosotros por el momento, dice Josephine Muli, que se aloja en el Centro de Nutrición de Garremarra, gestionado por el CESBI, donde su último hijo, gravemente desnutrido, está recibiendo atención médica. Josephine, madre de 9 hijos, fue capaz de darse cuenta inmediatamente de que su hijo era demasiado pequeño para su edad, por lo que recurrió al personal adiestrado para que pudiera ocuparse de él. El fenómeno de la desnutrición está tan extendido que las madres suelen considerar normales la desnutrición y el crecimiento normal y lento de sus pequeños. La falta de alimentos y de agua suele afectar a los niños incluso antes de nacer y en los primeros meses de vida. 134.000 mujeres embarazadas o lactantes están gravemente desnutridas. Para empeorar la situación ya agravada por la pérdida de medios de subsistencia de las familias debido a la pandemia de COVID-19, está la guerra en Ucrania. La interrupción de las importaciones causada por el conflicto está creando escasez de alimentos debido a los altos precios de las materias primas esenciales, entre ellas el trigo, el tercer alimento más consumido y el 86% del consumo total importado, el maíz, los forrajes totalmente importados, los aceites comestibles y el combustible. El conflicto está haciendo subir los precios en todo el Cuerno de África. El coste de la cesta de alimento ya ha subido un 66% en Etiopía y un 36% en Somalia, dejando a las familias sin poder cubrir las necesidades básicas y obligándolas a vender sus propiedades y bienes ganados con mucho esfuerzo a cambio de alimentos y otros bienes vitales. En Etiopía, 4.4 millones de personas sufren inseguridad alimenticia y 4.7 niños menores de 5 años corren riesgo de sufrir desnutrición grave. La situación es también muy crítica en Somalia, donde se está gestando una auténtica hambruna. 7.1 millones de personas sufren inseguridad alimenticia y más de 805.000 se han visto desplazadas desde octubre de 2021 por la sequía. La única solución posible para hacer frente a la emergencia en el Cuerno de África es volver a la agricultura local y reapropiarse de los métodos autóctonos que se adaptan mejor al cambio climático. Lo afirma Valeria Emi, Advocacy y Networking Senior Specialist del CESBI. Nos enfrentamos a una enorme crisis humanitaria, un verdadero desastre. Aquí la gente se muere de hambre y de sed, explica Isabela Garino, Head of Mission o cabeza de la misión del CESBI en el Cuerno de África. Estamos distribuyendo agua y productos de primera necesidad, ofreciendo atención médica y programas de nutrición, colaborando con las comunidades de pastores y ganaderos más afectadas por esta emergencia climática y acogiendo a los desplazados internos, dice. ¿Qué hacer ante un fake news como la muerte de Benedicto XVI? Responde un sacerdote. El padre Juan Manuel Góngora, sacerdote español con más de 53.000 seguidores en Twitter y que recientemente fue premiado por Aster Oír por su defensa de la fe en las redes sociales, explicó que hacer ante noticias falsas como la que aseguraba que el Papa emérito Benedicto XVI había muerto. En diálogo con Eutien Noticias, este 12 de julio, el sacerdote de Almería dijo que ayer, cuando se divulgó la noticia falsa, nos pusimos en marcha para negar su fiabilidad,
sobre todo y considerando que esa cuenta era falsa y estaba propagando una mentira. El padre Góngora se refirió así al origen de la noticia falsa, la cuenta de Twitter Bishop of Batzing, que usó el nombre del presidente de la conferencia episcopal alemana, Monseñor George Batzing, y que solo minutos después del bulo escribió cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommaso De Benedetti. El sacerdote español alertó que en el mundo de las redes sociales lo que suele suceder es que los medios tratan de forzar ese clickbait o el ciberanzuelo. Esa manera de llamar la atención con una noticia sin importar si es verdadera o falsa, para obtener clics y visitas en sus páginas web. Ante esto advirtió, hay que tener mucho cuidado y sobre todo tener claro el criterio de fiabilidad de la fuente y acudir a las fuentes oficiales para respaldar ese tipo de noticias. Esta, continuó el sacerdote español, es una prueba más de la necesidad de hoy en día, ante la cantidad ingente de información que se mueve en este sexto continente que es Internet, de estar atentos y tener una mayor preocupación en la fiabilidad y los criterios de verificación. Estamos hartos de escuchar a las verificadoras presuntas que se dedican a verificar noticias, subrayó. Ante esto concluyó, hace falta que se establezca un criterio más realista y más acorde a la información veraz, sobre todo para no provocar estos estados de desinformación para manipular, que casualmente suelen tener a la Iglesia Católica como una de sus víctimas preferidas. Así celebrará el Vaticano la Jornada Mundial de los Abuelos 2022. El 24 de julio se celebrará en todo el mundo la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores 2022. Todas las diócesis, parroquias y comunidades eclesiales están llamadas a celebrar esta jornada, cuyo lema, indicado por el Papa Francisco, es «En la vejez todavía darán fruto», donde se anima a ser artífices de la revolución de la ternura. A las 10 a.m. hora Roma, del domingo 24 de julio, día que el Papa Francisco inicia su viaje a Canadá, tendrá lugar en la Basílica de San Pedro una celebración eucarística presidida por el cardenal Angelo De Donatis. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que hay dos formas principales de participar en la jornada, sugeridas por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida: celebrar una misa o visitar a mayores solos. Además, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha puesto a disposición de las distintas diócesis una serie de materiales y sugerencias pastorales y litúrgicas disponible en la página web del Dicasterio. Entre las recomendaciones destaca la de visitar o acompañar a las personas mayores que están solas. De hecho, la Iglesia concede indulgencia plenaria por este acto a quienes lo realicen en los días cercanos al 24 de julio. En ese sentido, el Santo Padre afirma en el mensaje de la jornada que la visita a los ancianos que están solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo. En verano se interrumpen muchas actividades, pero muchas personas mayores no se van de vacaciones, se quedan en la ciudad, en nuestros barrios y a veces se sienten aún más abandonados, señaló el cardenal Angelo De Donatis. El Papa Francisco estableció en 2021 que esta jornada se celebre cada año el cuarto domingo de julio, en torno a la fiesta de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. Durante el viaje apostólico a Canadá, el Papa Francisco tiene previsto visitar el santuario de Santa Ana y reunirse con jóvenes y ancianos en una escuela primaria de Iqaluit. El cuidado de los ancianos y su diálogo con las nuevas generaciones es una preocupación constante del Santo Padre, que ha dedicado buena parte de las audiencias de los miércoles de este año a una catequesis sobre la vejez. Además, la intención de oración que Francisco confía a toda la Iglesia a través de la Red Mundial de Oración del Papa para este mes de julio es precisamente por los ancianos. 3 mujeres nombradas en el Dicasterio para los Obispos. La oficina de prensa de la Santa Sede difundió los nombramientos de miembros del Dicasterio este miércoles 13 de julio.
Por primera vez el Santo Padre ha nombrado entre los miembros del dicasterio para los obispos a 3 mujeres. Se trata de la hermana Rafaela Petrini, secretaria general del Gobernatorato del Estado Ciudad de Vaticano, la hermana Yvonne Reungot, otrora superiora general de las Hijas de María Auxiliadora, y la doctora María Lía Servino, presidenta de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas. La información fue publicada este miércoles 13 de julio por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Los otros miembros nombrados son los cardenales Anders Arborelius de la OCDE, el obispo de Estocolmo, José Advíncula, arzobispo de Manila, Filipinas, José Tolentino Mendoza, archivólogo y bibliotecario de la Santa Romana Chiesa, Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, los monseñores Arthur Roch, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Lázaro Eugen Schick, prefecto del Dicasterio para el Clero, Jean-Marc Avelin, arzobispo de Marsella, Francia, Oscar Cantoni, obispo de Como, Italia, Dražen Kutlesa, arzobispo de Split-Maskarka, de Croacia, y Paul Desmond Tait, secretario de la otrora Pontificio Consejo de la Cultura, el padre Donato Ogliari, de la OSB, abad de la Abadía de San Pablo Extramuros y administrador apostólico de la Abadía Territorial Monte Cassino, de Italia. El obispo de Roma ya había anunciado en una extensa entrevista concedida al periodista Phil Pulela de la agencia de noticias Reuters y hecha pública la semana pasada en 5 entregas que nombraría mujeres en el dicasterio para los obispos. Lo hizo al responder una pregunta sobre la presencia femenina en el Vaticano. En dicha conversación, el sucesor de Pedro recordó que el año pasado, por primera vez, nombró una mujer para el puesto de número 2 de la gobernación de la Ciudad del Vaticano, Sor Rafaela Petrini. Además, Francisco eligió a la hermana Nathalie Becquart, religiosa francesa de las Hermanas Misioneras de Chiaviere, como subsecretaria del Sínodo de los Obispos, y a la hermana Alexandra Smerelli de las Hijas de María Auxiliadora como número 2 del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y en el Dicasterio de Religiosos la hermana Carmen Ross Norten es subsecretaria. Entre las mujeres laicas que ya ocupan cargos de alto nivel en el Vaticano se encuentran Francesca Di Giovanni, subsecretaria del sector multilateral de la sección de Relaciones con los Estados y Organizaciones Internacionales de la Secretaría del Estado; Bárbara Yatta, primera mujer directora de los Museos Vaticanos; Linda Gisoni y Gabriela Gambino, ambas subsecretarias del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida; la profesora Milce Cuda, secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina; Natasha Gobecar, directora de la Dirección Teológica y Pastoral del Dicasterio para la Comunicación; y Christian Murray, subdirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Todas ellas fueron designadas por Francisco. Enseñemos a orar a nuestros hijos. La oración familiar es importante porque el ejemplo arrastra. Todos necesitamos ayuda por las cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. El simple acto de la oración es la solución. En la actualidad los jóvenes están siendo blanco del enemigo, un constante ataque que muchas veces no termina bien, porque muchos caen en las drogas, en el alcoholismo, la rebeldía y sucesos penosos que marcan sus vidas para siempre. Es importante llevar a nuestros hijos a tener una verdadera relación con Dios, una amistad real y genuina que les dé bases sólidas para crecer con principios de amor, misericordia y verdad en el corazón. Labor que se complementará si los padres nos involucramos presentando un modelo adecuado donde esté implícita la oración. Enseñar a nuestros hijos cómo rezar debe ser una prioridad para nosotros como padres. Al darles las buenas noches y arroparles, oremos juntos. Sabemos que el ejemplo es muy importante, así que continuarán haciendo su vida de oración. En estos tiempos que se viven es muy importante que nuestros hijos tengan una relación cercana y personal con Dios.
muy temprana edad y que la continúen cultivando a través de su vida. La educación de nuestros hijos también implica que los eduquemos en la fe y en la práctica de la oración, como un estilo de vida, porque la oración es ese diálogo con Dios, cuando necesitamos ser escuchados, que nos permite sentirlo muy cerca, inmerso en nuestra vida. Algunas cosas que podemos hacer o ayudar a nuestros hijos para hacer oración. Por ejemplo, que traten a Jesús como amigo, que le cuenten sus cosas, porque Él siempre escucha y de esta manera la oración será un diálogo entre ellos. También debemos comenzar enseñando a nuestros hijos a hacer oración vocal y en voz alta, que repitan con nosotros las oraciones más conocidas, por ejemplo, el Padre Nuestro. Así formaremos el hábito en ellos y se volverá parte de su día. Cuando nuestros hijos aprenden a dar gracias a Dios por las cosas buenas en su vida, les hace estar más conscientes de las bendiciones que ya tienen. Valoran su hogar, su familia y sus amigos, y tienden a ser más felices y sus vidas son más productivas. Y por último, la oración familiar es importante porque el ejemplo arrastra. Es necesario ser coherentes y vivir el estilo de vida de oración para que nuestros hijos comprendan que es posible hacer oración en cualquier momento del día y bajo cualquier circunstancia. El día 13 de julio se celebró a Santa Teresa de los Andes, la primera santa chilena patrona de los enfermos. El día 13 de julio la Iglesia Católica celebró a Santa Teresa de los Andes, la primera chilena en llegar a los altares. Es considerada también como la primera santa carmelita descalza de América. Juana Enriqueta Josefina Fernández Solar nació en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900, en el seno de una familia católica de clase media. Desde los 6 años empezó a asistir a misa diariamente en compañía de su madre. A los 10 recibió la primera comunión el 11 de septiembre de 1910. Desde aquel primer encuentro con Jesús Eucaristía, Juanita, como la llamaban de cariño, se propuso comulgar todos los días y pasar todo el tiempo que pudiese con Dios. Gustaba de quedarse después de la misa rezando, y si podía volver por la tarde a visitar al Santísimo. Lo hacía con sereno entusiasmo. Su niñez también estuvo marcada por una profunda devoción a la Madre de Dios, la Virgen María. Ingresó al Colegio del Sagrado Corazón y a los 14 años experimentó la llamada de Dios a entregarle su corazón. Juanita más tarde decidió hacer los 3 últimos cursos de estudio bajo el régimen de internado, pensando que podría ser el entrenamiento adecuado para la separación definitiva de su familia, si Dios la quería como religiosa. Es durante este periodo que descubre su llamado a la vida contemplativa como parte de las Carmelitas Descalzas de los Andes. Con la venia de sus padres, aunque también con el dolor de la separación, ingresó al convento de las Carmelitas el 7 de mayo de 1919. Allí adoptó el nombre de Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, con el propósito de sufrir y orar, como solía decir, para mejorar y purificar el mundo. La hermana Teresa no alcanzó a vivir un año en el convento, pues murió el 12 de abril de 1920, víctima de tifus y difteria. Considerando los cortos años que vivió y la madurez espiritual que Teresa alcanzó, sus hermanas carmelitas comentaban que la novicia de 20 años había entrado ya siendo santa al monasterio. Algunas de ellas llegaron a decir que su carrera hacia la santidad había empezado mucho antes de ingresar al Carmelo, incluso antes de su primera comunión. Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca, repetía la joven Teresa una y otra vez, dejando de entrever que el mayor de sus anhelos era configurarse con Jesús, unirse a Él. Según los biógrafos, la santa tuvo una vida ordinaria y común, pero que se tomó extraordinaria gracias a la capacidad de Teresa para integrar armoniosamente lo humano y lo divino en el día a día. La oración, el estudio, los quehaceres de la casa, incluso el deporte, la hermana Teresa destacaba en natación y equitación. Eran ocasiones para encontrar a Dios.
Santa Teresa de los Andes fue beatificada por San Juan Pablo II en Santiago de Chile el 3 de abril de 1987 y canonizada por el mismo pontífice en la ciudad de Roma el 21 de marzo de 1993. Es patrona de la capital chilena, Santiago, y de la comuna de los Andes en Valparaíso. Se le considera protectora contra la desgracia, la enfermedad. Patrona también de los enfermos y los jóvenes. El milagro que permitió la canonización de Teresa de los Andes ocurrió el 7 de diciembre de 1988, cuando una alumna del colegio Las Condes, institución teresiana, sufrió un grave accidente en el paseo de fin de año escolar. Marcela Antunes Riveros, estudiante, sufrió asfixia por inmersión cuando se bañaba en la piscina del estadio del Banco Chile. Fue sacada del agua después de al menos 5 minutos. Cianótica presentaba coloración azulada en la piel por falta de oxígeno en la sangre y sin signos vitales. Mientras la niña era sometida a prácticas de reanimación, 2 apoderados y un grupo de alumnas pidieron fervorosamente la intervención de Santa Teresa de los Andes. Pese a ser diagnosticada de daño cerebral irreversible, la joven se recuperó rápidamente de manera total. Después de 3 días de hospitalización, Marcela salió de la clínica alemana sin rastro de lesión cerebral alguna, ni ningún otro trauma adicional. Marcela continuó con su vida normalmente y llegó a ser una alumna destacada. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús en su camino a Jerusalén, que hace una pausa en casa de Marta y María. Ya es sintomático que se nos describa esta escena en la que el Señor entra en casa de unas mujeres, lo que no podía ser bien visto en aquella sociedad judía. Pero el evangelista Lucas es el evangelista de la mujer y pone de manifiesto aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la comunidad cristiana. Sin la cooperación de la mujer, el evangelio hubiera sido excluyente. El sentido de este episodio ha dado mucho que hablar, dependiendo del tipo de traducción que se adopte del original griego, como una sola cosa necesaria, o por el contrario, pocas cosas son necesarias, dependiendo de los manuscritos.
La primera opinión parece más coherente. Muchos pensaron que se trataba de defender la vida contemplativa respecto de la vida activa o apostólica. Esta es ya una vieja polémica que no tiene sentido, porque las dos cosas, los dos aspectos, son necesarios en la vida cristiana. La opción polémica entre la vida activa y la vida contemplativa sería empequeñecer el mensaje de hoy, porque debemos armonizar las dos dimensiones en nuestra vida cristiana. Lo que Lucas subraya con énfasis es la actitud de escuchar a Jesús, al Maestro, quien tiene lo más importante que comunicar. No quería decir Jesús que un solo plato basta, como algunos han entendido, sino que María estaba eligiendo lo mejor en ese momento, que Él las visita. Este episodio, todavía hoy, nos sugiere la importancia de la escucha de la palabra de Dios, del Evangelio, como la posibilidad alternativa a tantas cosas como se dicen, se proponen y se hacen en este mundo. Jesús es la palabra profética, crítica, radical, que llega a lo más hondo del corazón para iluminar y liberar. Ya es sintomático, como hemos apuntado antes, el detalle que Lucas quiera poner de manifiesto el sentido del discipulado cristiano de una mujer en aquel ambiente. Tampoco se debería juzgar que Marta es desprestigiada, ni mucho menos. Está llevando a cabo un servicio, pero tiene que saber elegir. Muchas veces, actitudes contemplativas pueden ocultar ciertos egoísmos o inactividad de servicio que otros deben hacer por nosotros, porque Jesús, camino de Jerusalén, ha pasado por su lado, y es posible que en su afán no supiera, como María, que tenía que dejar huella en su vida. María se siente auténtica discípula de Jesús y se pone a escuchar como la única cosa importante en ese momento. De eso se trata, de ese ahora en que Dios, el Señor, pasa a nuestro lado por nuestra vida y tenemos que acostumbrarnos a elegir lo más importante. Escucharle, acogerle en lo que tiene que decir, dejando otras cosas para otros momentos. Lucas, sin duda, privilegia a María como oyente de la palabra, y eso en este momento de su vida a Jerusalén es casi decisivo para el evangelista. Se quiere subrayar cómo debemos, a veces, sumergirnos en los planes de Dios. De eso es lo que habla Jesús camino a Jerusalén, según Lucas, y María lo elige como la mejor parte. Marta no ha podido desengancharse, y ahora debería haberlo hecho. Sirve el viento, sirve el surco, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé tú el que aparte la piedra del camino, el odio entre los corazones, las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo. Pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No solo se hace mérito con los grandes trabajos, hay pequeños servicios que también engrandecen.
El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve y tiene fijos los ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy? Mensaje de Bernardo Bastres Florense, administrador apostólico de Magallanes. Monseñor Bernardo Bastres Florense ha dado a conocer un mensaje a la Iglesia en Magallanes comunicando el nombramiento del obispo Óscar Blanco Martínez como nuevo pastor diocesano. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy, fiesta de Santa Teresa de los Andes, el Papa Francisco ha nombrado el nuevo pastor de nuestra diócesis, Monseñor Óscar Blanco Martínez, perteneciente a la Orden de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios, hasta ahora, obispo de la diócesis de San Juan Bautista en Calama. El pasado 22 de diciembre de 2021, cuando el Papa Francisco aceptó mi renuncia como obispo de esta querida iglesia que peregrina a Magallanes, los invitaba a intensificar nuestra oración para que el Señor nos envíe un nuevo pastor que tenga la santidad y sabiduría para que puedan guiarnos por los caminos del Evangelio con los desafíos de que la vida y esta hora de la historia nos presentan. Como Iglesia Magallánica nos alegramos de este nombramiento y lo acogemos con espíritu de fe y esperanza, como discípulos misioneros de Jesucristo. Santa Teresa de los Andes ofrecía su vida y oración, como toda carmelita, por los sacerdotes para que se santifiquen, y por los pecadores para que se conviertan. Jesús mío, te ofrezco por mis pecados y por los pecadores, y el Santo Padre y sacerdotes. Me uno a tu abandono en el Calvario. Teniendo presente la intención de la primera santa chilena, intensificamos nuestro compromiso de oración por nuestro nuevo pastor y ministerio episcopal. Cada uno, de acuerdo a nuestra responsabilidad, colocamos nuestra disponibilidad y generosidad para seguir creando el ambiente de fraternidad y acogida que distingue a nuestra Iglesia magallánica. María, nuestra Madre Auxiliadora, bendiga a nuestro nuevo pastor, Monseñor Óscar Blanco Martínez, y lo colme con su protección y le ayude a ser el buen pastor, a imitación de su Hijo por el bien de todo el pueblo de Dios que peregrina en Magallanes. Un mensaje de Bernardo Bastres Florense, administrador apostólico de Magallanes. Óscar Blanco Martínez, Orden de la Madre de Dios, es nombrado nuevo obispo de Punta Arenas. Monseñor Blanco se desempeñaba hasta ahora como pastor del pueblo de Dios en la diócesis de San Juan Bautista de Calama. La Nunciatura Apostólica de Chile ha comunicado que el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de la diócesis de Punta Arenas a Monseñor Óscar Hernán Blanco Martínez, Orden de la Madre de Dios, hasta ahora obispo de la diócesis de San Juan Bautista de Calama. La Nunciatura Apostólica informa que dicha noticia ha sido publicada a las 12 horas de Roma, 6 horas de Chile, de este miércoles 13 de julio de 2022. Con este nombramiento se hace efectiva la renuncia del obispo Bernardo Bastres Florense, la que fue aceptada por el Papa Francisco bajo la fórmula Nunc pro tunc, ahora para entonces, en diciembre de 2021.
Monseñor Óscar Hernán Blanco Martínez nació el 26 de septiembre de 1964 en Puerto Domínguez, comuna de Saavedra en la 9ª región, diócesis de Villarrica. Cursó su enseñanza primaria en la escuela parroquial en Puerto Domínguez y recibió la educación media en el Seminario Menor San Fidel en San José de la Mariquina. El 3 de marzo de 1992 entró en el noviciado de la Orden de la Madre de Dios, en Santiago, realizando su primera profesión el 1 de marzo de 1993. Estudió filosofía en el Seminario de San Pedro Apóstol de la Diócesis de San Bernardo y teología en el Seminario Pontificio de los Santos Ángeles Custodios de Santiago. El 17 de marzo de 1996 emitió su profesión solemne en la Congregación de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios. El 5 de mayo de 1996 en Rancagua recibió la ordenación diaconal por Monseñor Javier Prado Aránguiz, entonces obispo de Rancagua. El 13 de abril de 1997 fue ordenado sacerdote por el cardenal Carlos Oviedo Cavada, en la parroquia de San Lázaro de la Arquidiócesis de Santiago, donde fue vicario parroquial hasta el año 2000. Del año 2001 al 2006 fue párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, parroquia ubicada en la comuna de Quinta Normal. En el año 2006 fue nombrado miembro del directorio de la Fundación para la Dignidad del Hombre y en el 2012 fue elegido vicepresidente de la misma fundación. Del 2006 a 2012 fue párroco de Nuestra Señora del Carmen, entregada al cuidado de la Orden de la Madre de Dios en la diócesis de Rancagua. En la misma diócesis ha sido decano del decanato de Santa Cruz de Triana del 2007 al 2013. De febrero de 2013 a febrero de 2014, en Santiago desempeñó el cargo de maestro de novicios de su orden. Asimismo, en el año 2014, reasumió la función de párroco de Nuestra Señora del Carmen. El 19 de marzo de 2016, el Santo Padre Obispo lo nombró obispo de la diócesis de San Juan Bautista de Calama, recibiendo la ordenación episcopal el 19 de mayo del mismo año. Mensaje del obispo Óscar Blanco Martínez de la Orden de la Madre de Dios a la diócesis de Punta Arenas. A todos los magallánicos les saludo con paz, esperanza y la alegría de Cristo, medida de todo. De San Juan Lonarde. Hoy les escribe el Padre Óscar, nacido en Puerto Domínguez, en la 9ª región de la Araucanía. Fui bautizado en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, del mismo pueblo, perteneciente a la diócesis de Villarrica. Desde el año 1993 soy religioso leonardino de la Orden Madre de Dios, con presencia en Chile. En el año 2016 fui ordenado obispo para la iglesia de Calama. En estos días, Monseñor Alberto Ortega, nuncio apostólico en Chile, me sorprendió al comunicarme que el Papa Francisco me pide dejar la querida iglesia diocesana de Calama para ir a integrarme como pastor de la iglesia de Punta Arenas. Recibo esta noticia con asombro y confianza plena en Dios. Desde mi consagración al Señor he procurado amar y servir a la iglesia, siempre y en todo lugar. Estar disponible para salir con mis pocos medios a donde Jesús me envíe y la iglesia me necesite. Agradezco al Papa Francisco por su confianza depositada en mi persona y el trabajo pastoral realizado en la iglesia promoviendo una cultura del encuentro, la escucha y la cercanía con los más necesitados. Voy a la iglesia más austral de Chile y lo hago en mi condición de discípulo misionero de Jesús. Salgo de esta hermosa tierra del norte, donde el sol brilla todos los días y el desierto se muestra generoso con los hijos de nuestra patria. Dejo al pueblo de Dios que peregrina en el desierto con una gran misión, con grandes desafíos pastorales, valiosos y generosos laicos, anegados sacerdotes y una presencia misionera de religiosos y religiosas. Tengo la firme convicción que Dios me trajo al desierto para hablarme al corazón y nutrirme con la savia de la piedad popular, las costumbres y tradiciones de un pueblo que sabe cantar y bailar
la fe en Jesucristo. Soy testigo que Dios revela todo esto a los pequeños y lo ha ocultado a los sabios y entendidos. De esto y mucho más le estaré siempre agradecido a esta tierra y a su gente. A la iglesia de San Juan Bautista y la Virgen Guadalupe de Aiquina, a todos los habitantes de la provincia de El Loa, de las comunas y pueblos del interior. Me pregunto con el Salmo 115, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Ahora me dispongo y el buen espíritu me anima para ir a una nueva misión, a otra zona extrema de la viña del Señor, a una tierra y un pueblo de Dios que no conozco. Salgo del desierto más árido del mundo para ir con fe y esperanza a una tierra que Él me mostrará. Este nuevo encargo que la Iglesia en la persona del Papa Francisco me hace, lo pongo en las manos, la oración e intercesión de San Juan Leonardi, nuestro padre y fundador de Santa Teresa de los Santos, y la primera santa chilena, que hoy celebramos y recordamos con gratitud. Dios me envía a ustedes como pastor y hermano a la Patagonia, a la tierra del estrecho de Magallanes, la que acogió el don de la Eucaristía hace más de 500 años, la tierra explorada por Magallanes y Elcano, de esos hombres que hicieron historia dando la vuelta al mundo y haciendo que sus comidas volvieran a recuperar sus sabores. Que junto como iglesia que peregrina en la Patagonia, como aquellos audaces aventureros, demos esperanza y sabor a la existencia desde nuestra fe en Jesucristo y su Evangelio, sobre todo los más pobres y abandonados en esa tierra bendita que el Señor nos regaló, especialmente en esta hora de búsquedas en nuestra patria. Queridos magallánicos, habitantes de las diversas ciudades, pueblos, sectores rurales e islas de esa hermosa región de nuestro Chile austral, ya tendremos el tiempo y el espacio para visitarnos, conocernos, caminar y trabajar juntos en el anuncio gozoso de Jesús y su Evangelio, y con la participación de todos los bautizados. Por ahora, desde Calama, tierra de sol y cobre, envío saludos a las familias magallánicas, a los nacidos en la región, a los que han venido de otros lugares de Chile, especialmente de Chiloé, a migrantes de ayer y de hoy, a las comunidades parroquiales y sus agentes pastorales, a las unidades educativas con sus niños y jóvenes estudiantes, secundarios y universitarios y a todos sus docentes, a los catequistas tan importantes en la educación de la fe, a los movimientos de niños, jóvenes y adultos, al personal del obispado, a los miembros de las comunidades de religiosos y religiosas de vida consagrada e institutos seculares, a los diáconos permanentes y sus familias, a los sacerdotes del clero diocesano y a mi hermano Bernardo Bastres, su actual pastor. Mis respetos a los servidores del bien común, autoridades regionales, provinciales y comunales, a los servidores de los diferentes servicios, al personal del Ejército y la Armada de Chile, a la Fuerza Aérea, a los carabineros y a la Policía de Investigaciones, al abnegado personal de salud, a los comunicadores y organizaciones sociales, a los creyentes de otras comunidades cristianas, con quienes compartimos la fe en Jesucristo, en el espíritu de un sano ecumenismo. También un recuerdo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que no tienen el don de la fe y que buscan servir al bien común. A todos los abrazos con afecto de hermano, pastor y amigo en Cristo. Pedimos a Dios nos bendiga y nos regale su paz, y a la Virgen María, Madre de la Iglesia, que reza e interceda por todos. Hasta pronto, con la gracia de Dios. Mensaje de parte de Óscar, obispo electo de Punta Arenas, desde Calama, el 13 de julio de 2022. El amigo de la familia de esta semana, mis hermanos y hermanas, viene cargado de informaciones en particular asociadas al nombramiento de nuestro nuevo obispo, que asumirá sus funciones en el mes de septiembre y, recordamos, aún se mantiene en el cargo y en la compañía y dirección pastoral de nuestra iglesia, don Bernardo Bastres Florense, que nos ha dirigido como pastor desde el año 2006. El padre obispo Óscar Blanco Martínez es el nuevo pastor de la iglesia de Magallanes, nombrado por su santidad el Papa Francisco. En la página 1 viene el anuncio que don Bernardo Bastres, ahora administrador apostólico de Magallanes,
anuncia e indica el nombramiento de este nuevo pastor, dando algunas visiones y algunos puntos sobre quién es esta persona que acompañaba hasta este instante la iglesia de Calama y que se traslada a nuestra región. Seguidamente, en la misma página 1, el mensaje del padre obispo Óscar Blanco Martínez a la diócesis de Punta Arenas, en donde saluda, esto fue enviado a través de un video y escrito también, para que toda la comunidad magallánica pueda ir conociendo a su nuevo pastor. El inicio del ministerio episcopal en Magallanes del padre obispo Óscar Blanco Martínez se realizará el día sábado 10 de septiembre en una Eucaristía a las 18 horas. En la página 2, cantando y jugando de la mano de Cristo, nos vamos reencontrando. Sebas de Invierno 2022. Del 18 al 22 de julio se realiza esta experiencia presencial en 7 comunidades de nuestra iglesia magallánica. Para informaciones detalladas, les invitamos a ingresar al Instagram y Facebook de Sebas Magallanes. De igual manera, vamos a ir comentándoles cuáles son los lugares que tienen preparado este servicio a los niños y niñas a través de las manos y el quehacer de jóvenes. En la parroquia Santuario Santa Teresa, los sábados 16 y domingo 17, como también el sábado 23 y domingo 24, desde las 15 horas tendrán la atención de niños y niñas en estos Sebas 2022. Del lunes 18, mañana, hasta el viernes 22 de julio, en las parroquias Catedral, para niños y niñas de 6 a 12 años, entre las 2:30 y las 5:30 de la tarde. En la parroquia Cristo Obrero, el horario es de 3 a 5:30 y también de niños y niñas de 6 a 12 años. En Nuestra Señora de Fátima, la población 18 de septiembre, de 2:30 a 5, para niños de 5 a 12 años. En San Miguel, el horario es de 11 de la mañana a 6 de la tarde, para niños y niñas de 6 a 12 años. En el Santuario de Jesús Nazareno, la experiencia es para niños de 7 a 12 años, desde las 2:30 hasta las 5 de la tarde. Y finalmente, en el Santuario María Auxiliadora, el llamado es para niños y niñas de 5 a 12 años, desde las 2 hasta las 18 horas 6 de la tarde. En la página 3, el camino de nuestro nuevo pastor, padre obispo Óscar Blanco Martínez. Ahí se detalla pormenorizadamente la vida de este obispo, que cumplirá dentro de poco 58 años y desde el día 10 de septiembre dirigirá los destinos de nuestra iglesia magallánica. En otras informaciones, Parroquia Cristo Obrero festejó un nuevo año de vida del padre Santiago Redondo. Además, se señala el agradecimiento del Santuario de Jesús Nazareno a todas las personas que colaboraron en la rifa de financiamiento de invierno de nuestra comunidad. La Legión de María también acompañó al padre Santiago Redondo en su cumpleaños. Traslado de la imagen de Santa Teresa de los Andes a la compañía de bomberos número 3, la bomba alemana. Se realizó también esta semana la novena de la Virgen del Carmen en el Santuario de Jesús Nazareno. Colonias salesianas Villa Feliz en el Instituto Don Bosco. Y una tercera información sobre el cumpleaños del padre Santiago Redondo fue a través del Consejo de Personal Apostólico. Esas son las informaciones que el amigo de la familia trae para usted esta semana. Santoral Católico de la semana, hoy domingo 17 de julio, y en el inicio de una nueva semana les saludamos muy cordialmente y les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 17, Santa Carolina. El día lunes 18, San Federico. El día martes 19, San Arsenio. El día miércoles 20, Santa Marina. El día jueves 21, San Daniel. El día viernes 22, Santa María Magdalena. El día sábado 23, Santa Brígida. Y el próximo domingo 24, Santa Cristina. Oración para pedir discernimiento. Padre nuestro, acudimos a ti con la confianza que tuvieron nuestros padres de la patria. Tú conoces y amas a Chile. Te pedimos el don del Espíritu Santo para discernir y comprender tu voluntad sobre la nueva constitución que se nos presenta. Tu Hijo,
El Señor Jesús nos reveló tu verdad en su Evangelio y nos encomendó ser testigos de su reino en nuestra sociedad. Haz que, conociendo el proyecto de la nueva Constitución, podamos discernir tu voluntad, valorando el bien común y la dignidad de todos los hijos e hijas que vivimos en este suelo. Que Nuestra Señora del Carmen, protectora de nuestra patria, interceda para que bendigas a Chile y su destino. Amén. Hermanos y hermanas, nos despedimos del espacio radial que en cada semana llegamos a cada una y cada uno de sus hogares, dispositivos, vehículos, lugares de trabajo, gracias a la señal de Polar Comunicaciones. Luego de la nevada del día de ayer, les pedimos, hermanos y hermanas, precaución, en especial en los caminos rurales o alejados a la ciudad, para que en particular los niños y niñas sigan disfrutando unas buenas vacaciones y nosotros como adultos les brindemos espacios seguros de acompañamiento. Y hablando de espacios seguros y de compañía para niños y niñas, se ha iniciado el día sábado en la comunidad de la parroquia Santa Teresa de los Andes y en las demás comunidades el día de mañana, el lunes, los Sebas de invierno. Hermanos y hermanas, en el espacio de noticias del día de hoy hemos dado a conocer los lugares, los horarios, las edades y los espacios en los cuales usted puede hacer partícipe su ayuda y también la participación, la asistencia de niños y niñas para que vivan un buen momento acompañados y acompañadas de monitores jóvenes que se han preparado y que trabajan junto a las comunidades católicas de nuestra región durante todo el año, no solo los periodos estivales, sino que se forman y viven junto al Señor su fe pensando en el servicio a los demás. Así que, hermanos y hermanas, enviamos un saludo a todas las comunidades que están realizando Sebas en este invierno 2022, primera actividad presencial de Sebas desde el inicio de la pandemia. Hermanos y hermanas, si todo sale bien, nos volveremos a encontrar el próximo domingo por medio de la señal de Radio Polar. Feliz semana y que Dios les bendiga. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.